Buenos días, compañeritos, estamos nuevamente aquí ya en la segunda semana del curso de Derecho Notarial 2. Qué bueno saludarlos, y para esta semana también tenemos nuestros objetivos. Tenemos un objetivo general de nuestra clase y tenemos también objetivos específicos. El primer objetivo que tenemos y que debe ser tomado en cuenta en todo tema que ustedes lean, en todo libro que lean, por muy sencillo y muy complicado que sea, debe haber un objetivo al momento de leerlo. No nos podemos sentar a leer así por así. El objetivo general que tenemos para esta segunda semana, que continuamos con el tema de protocolo, es asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos en esta asignatura al momento de aprobar el curso. Pero como objetivos específicos tenemos también que el estudiante al aprobar el curso domine las siguientes competencias. Dice que después de haber aprendido lo relacionado con el protocolo del notario, aprenda lo relacionado con las formalidades del protocolo, formalidades de forma y formalidades de fondo, y formalidades, a esto le podemos agregar las formalidades en el momento que el alumno deja de ser alumno, pasa a ser profesional y tiene en sus manos una hoja de protocolo en donde va a plasmar en el mismo la voluntad de las partes. Que también nuestro alumno aprenda a conservar su protocolo, quienes son los llamados a cuidarlo, quienes deben velar por su conservación, su cuidado y todo lo relacionado al no deterioro ni destrucción de la hoja de protocolo y al final del tomo del protocolo. Que el alumno aprenda y entienda en qué momento se debe realizar la reposición del protocolo y, ante todo, ante quién se deben realizar los trámites necesarios. Esos son nuestros objetivos específicos de esta segunda semana. Para poder nosotros entender qué es el protocolo y las formalidades del protocolo, vamos al Código Notariado. En el Código Notariado encontramos, a partir del artículo 13 del Código Notariado, encontramos nosotros muchos tips, muchas guías, muchas situaciones que nos orientan al cuidado del protocolo, a ser notariado en el protocolo, al quehacer notarial dentro del protocolo. Primero encontramos el artículo 13 del Código Notariado, y que ahí nos explica el artículo 13 cómo se deben redactar los instrumentos públicos y qué formalidades se deben llenar al momento de fraccionar el primer instrumento público. Tal vez leemos todos, tal vez no leemos todos, porque son demasiados, y es una explicación extensa que se tiene que hacer de cada uno de los numerales que nos aparecen en el artículo 13. Por lo menos nos dice, se redactarán en español, dice, y se escribirán a máquina o a mano. Ahí nos traslada a los alumnos cuando les decimos deben hacer 50 instrumentos públicos a mano. Y los alumnos dicen, pero ¿cómo que a mano? ¿Y la tecnología, pues? No, con esto le estamos enseñando al alumno que él puede hacer una compraventa en el extranjero, aquí en Guatemala, si no tiene en sus manos la tecnología, la computadora, la impresora, la máquina de escribir, a mano lo puede hacer. En español estamos enseñando que no podemos hacer nada en inglés. Si viene en inglés, ya saben ustedes que tenemos que traducirlo al español y le tenemos que hacer pases legales. Ya vamos a hablar de ese tema más adelantito, ¿va? Cuando hablemos del contenido del protocolo. Ya estudiamos que llevan numeración cardinal y se escribe uno a continuación de otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No podemos decir 1, 2, 2.
porque entonces tenemos que ir a la reposición o la enmienda del protocolo si nos equivocamos de numeración. Ya enseñamos el notariado 1, enseñamos a nuestros chicos de varias numeraciones que lleva la hoja de protocolo, número de orden, número de registro, folio y número de escritura en la que principia sin equivocarnos, ni una sola equivocación. También dice el numeral 3 que lleva una foliación cardinal, dice, escrita en cifras. Ya les expliqué en Notaría 1 en esta parte. Si me miran de aquí, vamos a poner este ejemplo. Digamos que esta es la hoja de papel de protocolo. Aquí le colocamos el folio de correlativo, no equivocarnos, no confundirnos. Y ahí nos enseña una serie de situaciones, y lo que dije y siempre les he dicho, que cuando deban insertarse o las partes conducentes se transcriban, se copiarán textualmente. Ahí puede usar números y abreviaturas porque dice que se puede copiar, no debe dejar espacios en blanco que permitan intercalaciones. Cuando dice usted en el instrumento público termina, dice doy fe, punto, en el siguiente renglón le debe firmar el comprador. A la par el vendedor, usted coloca las palabras ante mí en el siguiente renglón y en el siguiente renglón firma, y si va a usar sello en el instrumento público lo coloca, y al terminar empieza la escritura número 2. No debe dejar. Dice que son nulas también el artículo 14 las entrerenglonaduras y testados si no se salvan al final del documento. Quiere decir que si se equivoca puede testar, puede entrelinear, puede adicionar, pero debe salvarlo al final antes de la firma. Si no lo salva, se tiene como puesta. Y recuerde que eso lo puede llevar directamente a una nulidad del instrumento público, que ya lo platicamos. Ahora bien, nos interesa platicar la conservación del protocolo. Este tema de la conservación del protocolo es muy amplio. ¿Quiénes tienen la obligación de conservar el protocolo? Para mí, el primero que tiene la obligación de conservar el protocolo, un criterio muy personal, es el depositario, es el notario el obligado a conservar su protocolo, a cuidarlo, a protegerlo, a no permitir que se le ponga, que se riegue agua encima de las hojas de protocolo, que se escriba mal en las hojas de protocolo. Él tiene que cuidarlo. Para mí, el notario es el principal responsable de su conservación. ¿Por qué? Ya lo platicamos, porque al final el notario se muere y la familia tiene que entregar el protocolo al Archivo General de Protocolos porque necesita las prestaciones del notario. ¿Por qué? Porque si el notario pues no se muere, pero hay un problema de alguna denuncia o algo en contra de él, debe llevar su protocolo para que se lo revisen. ¿Por qué? Porque al notario le hacen revisión ordinaria del protocolo cada año. El siguiente ente que para mí tiene la obligación también de la conservación del protocolo es la Superintendencia de la Administración Tributaria, porque ellos son los que nos lo venden. Y el otro ente, que son varios, pero aquí solo vamos a hablar de ellos tres, es el director del Archivo General de Protocolos. Es el obligado también a cuidar el protocolo. ¿Se recuerdan que a él le entregamos el protocolo cuando ya no vamos a cartular? Se lo entregamos, él se queda al cuidado del protocolo, pero él tiene la obligación de tenerlo ahí por cualquier consulta que se quiera hacer. Entonces, para mí, estas dos personas, el notario, la SAT y el director del archivo, son los llamados a su conservación. Reposición del protocolo, ya dijimos que se pierde por pérdida, destrucción o reposición. ¿Que se repone el protocolo por pérdida? Sí, porque lo perdí, porque me subí a una camioneta y dejé tirada una hoja. Sí, porque la chica barrió mi oficina y salió tirada una hoja. Sí, lo repongo. ¿Por qué? Porque vino una inundación y se mojó mi oficina y se mojaron todas las hojas de protocolo. Sí, lo repongo porque a la hora que yo quise imprimir una escritura pública, la impresora, no sé cómo podríamos decir una palabra un tanto vulgar, quizás digamos, la impresora agarró la hoja y la apretó, la apeñuscó, como dijo nuestro presidente, la apeñuscó y se nos destruyó la hoja de protocolo. Por eso hacemos la reposición de protocolo, por muchas circunstancias. Puede ser también que imprimamos una hoja y ya teníamos escrito algo en la hoja. Puede ser que la impresora, en lugar de empezar en la primera línea, nos empiece en la línea 25.
Esas son las circunstancias para reponer protocolo. Sin embargo, el artículo 90 al artículo 97 nos enseña y nos señala todas las características, todos los lineamientos y todos los momentos en que el notario puede estar y puede incurrir en un problema de reposición. También del artículo 90 al 97 del Código de Notariado se nos explica claramente cuándo opera la enmienda del protocolo. Y eso el notario lo tiene que tener muy presente. El semestre pasado yo conseguí 2 expedientes de ese tipo de enmienda y de reposición, y algunas personas que lo solicitaron pues se les mandó, ¿verdad? Aunque se dijo que con mucha cautela porque no se pudieron borrar los nombres de las personas que aparecían ahí, y como tenemos cobertura en toda la República, este problema era de retaluleo, pero lo mandé con algunas personas, aunque fui muy clara y dije no quiero que ustedes se vean involucrados en este expediente. Pero ahí nos enseña el artículo 90, por lo menos dice, el notario al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio, dice. Para los efectos de la reposición también se explicó que el objeto de reponer o enmendar las hojas de protocolo es un proceso muy sencillo. En el primer memorial que se presenta al juez de primera instancia civil se debe explicar claramente qué fue lo que pasó, qué es lo que pretendemos y qué pruebas acompañamos. No hay necesidad, si tenemos nosotros todas las pruebas, de que el juez de oficio las tenga que pedir. No, nosotros en el memorial inicial tenemos que acompañar todas las pruebas, pero de ahí dice que declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia, dice, testimonios enviados. También aquí nos explica que pero este es en el caso que nosotros no acompañemos toda la prueba al memorial inicial. Se debe solicitar, el juez tendría que solicitar copias al registro de la propiedad inmueble, dice, pero yo he sido muy categórica con ustedes de decirles de que puede ser una sociedad, ¿verdad? Entonces las copias tendrían que solicitarse al registro mercantil. Puede ser una identificación de persona, entonces esas copias tendrían que solicitarse a RENAP. Estas copias se solicitan cuando efectivamente el notario ha incurrido en la responsabilidad del artículo 37 de su Código Notariado, no ha cumplido con enviar el testimonio especial, entonces se requiere a todos los registros una copia para poder hacer la reposición. Y de ahí que tenemos el artículo 96 que cuando se incurre en errores de la siguiente forma, dice, es lo que hemos platicado, equivocarnos en la numeración cardinal, equivocarnos en dejar una hoja en blanco, pues debemos acudir a eso, y de ahí los gastos que se ocasionen pues es por cuenta de nosotros los notarios, aunque podemos deducir responsabilidades en nuestra SECRE si ella lo perdió. Para terminar esta segunda semana tenemos también 5 preguntas importantes. Dice la primera: las formalidades esenciales y las formalidades generales de un instrumento público son las que van dentro y fuera del protocolo. Ya las expliqué. La Corte Suprema, la pregunta número 2 dice, la Corte Suprema de Justicia, dice, es una institución que se encarga de la conservación del protocolo. Ustedes deben colocar mi criterio, dije 3 lugares. Pregunta número 3 dice, en caso de reposición e enmienda del protocolo, ¿a qué instituciones se debe acudir para lograr recabar suficiente prueba que permita una resolución favorable de juez competente? Ya saben a dónde, porque eso es un juicio voluntario, ¿verdad? Pregunta número 4, ¿a dónde se debe acudir el notario cuando altera la numeración cardinal de los instrumentos o cuando altera la foliación o el orden de la serie de las hojas de papel sellado especial para protocolo? ¿Con quién tiene que ir? ¿Quién lo tiene que ayudar? Y pregunta número 5 dice, la enmienda y la reposición de la o las hojas de papel sellado especial para protocolo son 2 actos notariales iguales, dice, la enmienda y la reposición. O sea, lo que quiero decir aquí es que el trámite de la enmienda y el trámite de la reposición son sinónimos, son parónimos o son antónimos. Bueno, lenguaje, ustedes lo tienen que saber. Recuerden que derecho notarial hay que saber idioma español, hay que saber derecho civil. Fue un gusto para mí trabajar con ustedes esta segunda semana de Derecho Notarial y seguimos en contacto. Buenos días.